Queridos amigos, ¿cómo estáis? Feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado. La semana que tenía que llegar el frío, la depresión esta que llega cuando empieza a llover, cuando el cielo está nublado y cuando las actividades lo que hacen es a uno llegar tiritando a casa. Pero bueno, si estás en esas condiciones y te ha bajado un poco el ánimo, no te preocupes, que te lo vamos a bajar más con el repaso de la actualidad de esta semana en España, en que se puede decir que ha sido si le podemos poner un adjetivo, es el de tenebroso. Ha sido la semana con más actualidad o con más asuntos relevantes de los últimos meses, yo diría. Es verdad que como vamos a golpe de novedad y como vamos a golpe de anuncio del apocalipsis, muchas veces parece que nos quedamos cortos o que todo se desinfla con el paso del tiempo, pero es que esta semana que comenzaba con la dimisión de Carlos Mazón, con el informe de la UCO sobre el ministro Ángel Víctor Torres, que después vamos a repasar porque es un mentiroso, que también comenzaba con la confirmación del procesamiento a José Luis Ábalos y a Coldo García por la cuestión del contrato de las mascarillas, los contratos de las mascarillas, mejor dicho, que se repartieron a soluciones de gestión y apoyo a empresas, pero también entre medias, en esta semana, estaba alguna declaración en los tribunales interesante y, por supuesto, en el Tribunal Supremo, la cuestión del fiscal general del Estado. Y esto, más allá de cuál sea el resultado del juicio, me vas a permitir que comience por aquí, porque me parece fundamental para, por lo menos, poner el foco sobre lo relevante del sanchismo, que son las complicidades con el resto de los poderes, mientras Pedro Sánchez intenta incrementar el suyo. Ese factor ha quedado en evidencia durante las primeras vistas, las primeras sesiones de la vista del juicio en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado. Ojo, no es un juicio a Miguel Ángel Rodríguez ni a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es un juicio, como decían en Televisión Española el otro día, con uno de esos errores a los que lleva el estar pensando todo el rato eh, desde un punto de vista manipulador, desde un punto de vista manipulado. El manipulador manipulado. Este juicio es al fiscal general del Estado. Y en defensa del fiscal general del Estado hay una serie de poderes, más allá, simplemente por aclarar. La Fiscalía General del Estado es una institución independiente, tanto del Ministerio de Justicia como del Gobierno. En este caso, el Gobierno se ha adosado a la Fiscalía en su defensa, no ha dicho aquello de la justicia determinará si es inocente o culpable. El propio presidente del Gobierno ha defendido su inocencia. Y hay periodistas que han colaborado con la causa, periodistas a los que llegó la información sobre el pacto con la Fiscalía o esas comunicaciones con la Fiscalía sobre el presunto delito de fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Había periodistas que habían recibido ese correo electrónico sobre esa famosa conformidad. Y esos periodistas han tenido que dar la cara, han tenido que comparecer como testigos en el Tribunal Supremo. Y alguno, a lo mejor, se ha retratado. Este es José Precedo, trabajador de eldiario.es, el medio de Ignacio Escolar. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos todos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. La sé. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, una cosa es que no la diga, pero otra cosa es que no nos amenace con que la sabe. Porque... No, yo digo que no amenazo a nadie. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza. Así lo entiendo. El secreto profesional es un derecho constitucional. Lo digo porque he leído opiniones que dejaban mucho que desear estos días al respecto. El secreto profesional es un derecho constitucional que tenemos los periodistas, que lo que hace es proteger, que puedan proteger sus fuentes, que puedan ocultar sus fuentes en un tribunal para que, en caso de haber cometido alguna cuestión que les comprometa, no resulten precisamente comprometidas. Esto, que puede parecer polémico a priori, para desinformados, generalmente, es relevante, muy relevante, porque sin garantizar ese secreto, sin garantizar el anonimato, a quien cuenta las cosas, el poder perdería la capacidad, el periodismo perdería, mejor dicho, la capacidad de controlar al poder. Es muy relevante que los secretos queden ahí, en secretos, y que las personas que hablan, las personas que los dicen, no sea revelada su identidad. Porque eso lo que ayuda
es a las personas, a contar a los periodistas qué sucede, qué chanchullos, qué asuntos turbios, qué ilegalidades suceden en los pasillos por donde se mueven los poderosos en este país y en otros. El propio Consejo General del Poder Judicial, en un reciente informe que hizo para criticar el anteproyecto de ley que el Gobierno había presentado para proteger este secreto profesional, el propio Consejo General del Poder Judicial, reitero, había reconocido que ese texto era peligroso precisamente porque vulneraba esa o dejaba un poco más expuesta esa necesidad, esa obligación de los periodistas, ese derecho de los periodistas a proteger sus fuentes cuando un juez les dice quién te ha contado esto que estamos juzgando. Ahora bien, también es verdad que ese derecho profesional muchas veces es utilizado por algunos periodistas para enmascarar que han contado una mentira o para enmascarar que se han equivocado. Y hay una serie de cosas que se han debatido estos días con respecto a las declaraciones de Precedo, el periodista del Diario. Él dice en ese audio, como has podido escuchar, que él sabe quién filtró aquel correo electrónico enviado el 13 de marzo de 2024, el famoso día de la filtración. Él dice que sabe quién es el autor y que no es el fiscal general del Estado, pero que no lo puede decir. Se está amparando en el secreto profesional. Pero esto, en primer lugar, lo han tomado desde las filas progubernamentales periodísticas tan y tan abundantes, lamentablemente en estos tiempos, para que el debate no surja con respecto a la filtración de la que está acusado el fiscal, de la presunta revelación de secretos que cometió. Esto lo están utilizando para que se hable del secreto profesional. Pero sobre todo esto, otros mandarines periodísticos lo están utilizando para decir que después de las declaraciones de estos periodistas, porque no ha sido el único, no tiene sentido prácticamente que continúe el juicio, ni siquiera que se escucha a Álvaro García Ortiz, ni siquiera que se escucha a los agentes de la UCO que van a pasar por sede judicial la próxima semana. Dicen que no tiene sentido porque ya se ha demostrado que es completamente inocente. Que los periodistas, a los que arrogan una presunción de veracidad sorprendente, dentro del engañabobos que es su discurso, que como han dicho la verdad, como han dicho que no es el filtrador, que ya está, que el tribunal cierre la puerta, apague las luces y que le declare inocente. Y eso es con lo que nos están intentando hacer tragar y hay que denunciarlo. También nos están intentando hacer tragar con que se ha intentado vulnerar ese derecho profesional, ese secreto, el derecho al secreto profesional, por una mera pregunta del abogado de Alberto González Amador, en la que le dijo a Alfonso Pérez Medina, periodista de La Sexta, pero ¿usted aquí quién le contó a usted eso? Cosa que era obligación del letrado, del abogado. Pero ya con eso, lo típico, han montado el típico pollo y el típico drama sentimental. Se lo dijo realmente así. Absolutamente relevante era que había salido una información en El Mundo que decía que el acuerdo había partido de la Fiscalía y después de consultar 3 fuentes distintas, a mí me cuentan el contenido de esos correos electrónicos, de los 2, logró hacer la secuencia completa y la secuencia completa es que el acuerdo de conformidad, como en casi todos, o la propuesta de acuerdo de conformidad, como en casi todos este tipo de casos, parte de la defensa del investigado y que la Fiscalía da una contestación en la que se aviene a la posibilidad de estudiarlo. Yo tenía el contenido del correo a través de 3 fuentes distintas. Mejor dicho, él aquí lo que expone es cómo accedió a la información de ese correo que se intercambió la defensa de Alberto González Amador dentro del proceso fiscal tributario que tenía con la Fiscalía. Y él dice que 3 fuentes distintas le confirmaron el contenido de ese correo, porque no es lo mismo que ese correo se haya enviado textual a que alguien haya tenido acceso a ese correo electrónico. Y posteriormente, después de exponer eso, el abogado de Alberto González Amador le dijo, pero usted, ¿quién le envió este correo? Si alguien se lo envió. Y ahí, a partir de esa pregunta, que es lógica en cualquier abogado, como también es lógico que defienda su fuente, Pérez Medina, pero a partir de ahí se ha montado un drama diciendo que este abogado había presionado para que revelara su fuente en el juicio. Eso no es ninguna presión, eso es su obligación. Y parece mentira que estos periodistas ahora intenten manipular con respecto a esta cuestión para intentar lavar su cara, porque menudo papelón. También menudo papelón el de la abogada del Estado, que
decidió, dentro de un proceso, reitero, en el que se está juzgando si el fiscal general del Estado cometió una revelación de secretos, por intentar, reitero, contrarrestar una información que no le venía bien, que había publicado el diario El Mundo, que ellos calificaron como un bulo y que dijeron que había sido Miguel Ángel Rodríguez el que lo había filtrado. Dentro de todo esto, Miguel Ángel Rodríguez fue llamado como testigo. Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Y él había escrito un tuit. Él es asesor. Él no está procesado. Y la abogada del Estado le preguntó al respecto de ese tuit. Y de verdad, el toreo fue memorable para el recuerdo. Pero usted aquí dice, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba. ¿Esto lo ha sacado usted de algún sitio? No, no tengo ninguna fuente. Es un mensaje sin apoyo en una fuente. Es que yo soy periodista o trabajo en política. No soy un notario que necesite una compulsa. La compulsa ante notario la puso Juan Lobato después. De acuerdo. Señor Rodríguez, ¿era usted consciente cuando hizo estas imputaciones de que las conductas que estaba atribuyendo a la Fiscalía eran muy graves? Sí, es que lo que ha hecho la Fiscalía es muy grave. No, perdón, le estoy preguntando si sus imputaciones sabe usted que son muy graves. Imputaciones, por Dios. Un mensaje en Twitter no es una imputación, no es una declaración legal, no es una denuncia ante la policía, no pido a la Guardia Civil que detenga a nadie. Bueno, la Guardia Civil lo encontró. Esto te explico yo la estrategia. Dado que querían convertir este proceso en un Miguel Ángel Rodríguez en el banquillo, aunque fuera llamado como testigo, como querían situarle en el papel prácticamente del acusado de una filtración, como querían intercambiar los papeles para confundir, manipular, estos medios de comunicación que sirven, que rinden pleitesía al gobierno, esta declaración la intentaron utilizar para hacer ver que este hombre había hecho algo irregular. Y la abogada del Estado preguntó de una forma tan torpe que a lo mejor ya ni siquiera le sirvió esto. Porque preguntó de forma torpe. No estoy acusando a esta mujer de nada, pero preguntó de forma torpe. Y al final, lo que trasluce ahí, o lo que se dejó ver ahí, o lo que salió de ahí, es que Miguel Ángel Rodríguez dice, usted me cita a mí como testigo, yo no estoy acusado de nada, yo puedo escribir en mis redes sociales lo que me dé la gana, y en tal caso, ante notario, el que tendría que demostrar la verdad, o el que acudió a un notario asustado por lo que veía a su alrededor, era el propio Juan Lobato, porque había recibido, reitero, de Pilar Sánchez Acera, asesora del PSOE, asesora del gabinete de presidencia, la propia asesora de Juan Lobato, la Comunidad de Madrid, no de presidencia, perdón, había recibido un mensaje con el correo electrónico en cuestión. Y ella dice que era una copia que había leído los medios de comunicación. Pero él se asustó. Y él fue a una notaría para dejar en evidencia los hechos que habían sucedido para eludir posibles responsabilidades penales porque se había olido la tostada. Pero esto lo intentaron convertir los manipuladores, medios de comunicación progubernamentales en una causa contra Miguel Ángel Rodríguez, cuando el que se juzga es al fiscal general del Estado. Pero ya se sabe, la realidad española, el discurso, el relato español, lo escriben quienes menos lecciones tienen que dar al resto de los periodistas, que son los periodistas que están al servicio de Moncloa, de una forma más directa o indirecta, o de una forma más intensa o menos intensa. Y claro, en esa jornada sucedió otro momento muy interesante que también evidenció la campaña que todos estos medios han lanzado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y contra su pareja. De hecho, es muy curioso porque hubo un momento que cuando se sentó en la sala de vistas Alberto González Amador, llegó a girarse para mirar a Álvaro García Ortiz para ilustrar sobre el efecto de la campaña que se había desatado contra él una vez se filtró ese correo electrónico.
a raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo De todas gastado en formas, esto. Perdón. Es que no sé, es que o sea, lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido, porque o sea, el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etc. Pues eso, publiqué hace unos meses en Independiente un artículo, que puedes ver aquí la fotografía que pone Iván Valencia, que está una semana más aquí a los mandos, intentando descifrar el jeroglífico que le mando todas las semanas el guión. En este artículo, que publiqué después de que el juez instructor Hurtado publicara el auto que derivó en la acusación de Álvaro García Ortiz como presunto autor, y digo presunto, no es culpable, de un delito de revelación de secretos, en ese auto se exponían algunos hechos que me parecían interesantes y que publiqué en ese artículo que expuse. En primer lugar, que de repente, después de una información que publicaba el diario El Mundo, sacaran al fiscal Salto de un partido de fútbol porque querían que enviara, que remitiera el famoso correo electrónico que se habían intercambiado las partes, es decir, la defensa de Alberto González Amador y la Fiscalía, porque lo había reclamado el fiscal general del Estado, ese correo. En segundo lugar, llama la atención que el fiscal general del Estado exigiera que se le enviara a un correo electrónico personal. En tercer lugar, lo que llama la atención es como esa sincronización a la hora de lanzarlo de determinados medios de comunicación, y hablo del plural, hablo de la cadena SER, hablo del diario El País y hablo del diario.es. Ellos dicen ahora, alguno de ellos, que es que lo tenían unos días antes y estaban intentando contrastarlo. Lo dijo Precedo el otro día en sede judicial. Ese es su testimonio. Pero desde luego llama la atención que el fiscal general del Estado no lo reclamara en su correo institucional, sino en el personal, casualmente cuyo contenido borró por un protocolo que el fiscal Salto dijo que no existía, al igual que sus comunicaciones vía WhatsApp por un teléfono que también cambió. Estas son las evidencias que hay al respecto de este proceso. Y hombre, no hay una prueba a lo mejor como el que indique que ese correo electrónico en un dispositivo del que se borró el contenido sea enviado de esa forma, pero veremos a ver lo que dicen los agentes de la UCO la semana que viene. Pero en cualquier caso, el que la propia fiscal Lastra hablara el otro día de la presión que sufrió o de esas comunicaciones con el fiscal general del Estado sobre este asunto, apesta, y que el propio fiscal Salto considerara en su día o comentara en su día que no existía tal protocolo de borrado, hombre, también apesta. Y sobre todo, que esta cuestión, porque estos son los tecnicismos del juicio, que espero haber comentado sin haberme equivocado en nada, porque, reitero, no soy experto en información judicial. Pido perdón si es así. Pero en cualquier caso, lo más grave de todo esto ya no solamente es la absoluta dependencia de la Fiscalía General del Estado y el Gobierno, la interdependencia, la interconexión, sino también que esta cuestión aflorara en un momento en el que Pedro Sánchez había dado orden de limpiar todo su alrededor porque habían comenzado a investigar a su mujer Begoña Gómez. Y ahí fue cuando surgió este asunto, la filtración de ese correo electrónico, y reitero, correo electrónico que se filtró, no solo su contenido, sino también el correo electrónico. De hecho, es muy curioso porque en el auto de Hurtado se dice que el periodista de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, había llamado a la defensa de González Amador, al abogado, para contrastar una información que había recibido sobre ese correo electrónico. Y Hurtado dice, ese correo electrónico en principio tenía solamente dos partes: la defensa, el que lo había enviado, y la Fiscalía, que era quien lo había recibido. Si una de las partes llama a la defensa, si un periodista llama a la defensa para contrastar, eso es porque a lo mejor lo tenía desde la otra parte. Pero con indulgencia, lo que dice el juez Hurtado en ese auto es, pero bueno, no vamos a culpar al periodista de querer hacer bien su trabajo y contrastar una información. Pero que reitero, que todo esto, lo más grave de todo esto, es que surgió en un momento en el que el gobierno, en el que el propio Pedro Sánchez estaba intentando empatar, estaba intentando buscar escándalos entre la oposición, a saber si con esa cloaca de la que posteriormente hablaremos, y que derivó, en primer lugar, en la filtración de una información falsa,
publicada en Infolibre, el medio de José Miguel Contreras, en la que se acusaba a la mujer de Alberto Núñez Feijóo de pertenecer a una fundación que había cobrado una subvención cuando ella ni siquiera trabajaba ahí, de la Junta de Galicia. Y derivó también en esta cuestión con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que es la enemiga pública número 1 para el gobierno. Esa es la clave y eso es lo más importante en esta cuestión. Guerra sucia del gobierno de España, de Pedro Sánchez, del PSOE de Santos Cerdán y Pedro Sánchez contra todos los contrapoderes del Estado, porque el líder se había empezado a sentir amenazado. Y se había empezado a sentir amenazado porque las investigaciones sobre las corruptelas estaban avanzando, porque había salido el caso Koldo, porque se había pegado un golpetazo a las elecciones de Galicia y porque los periodistas seguíamos haciendo nuestro trabajo. No es casualidad que los siguientes en su objetivo fuéramos los periodistas contra los que lanzó aquel plan de regeneración de la democracia. Y no es casualidad que se tomara 5 días de descanso de asueto, en principio para pensar si continuaba, pero en realidad fue para poner al país al servicio de ese plan. A toda esa gente que todavía apoya al PSOE inconsciente y lela, a lo mejor, y que en realidad es incapaz de ver cómo esta maniobra está limando el resto de los poderes del Estado en favor del poder de un tirano, digo, que gobierna sin presupuesto, sin el control del legislativo, que gobierna contra los contrapoderes y que gasta el presupuesto para alimentar redes clientelares, para alimentar una publicidad y para alimentar la esperanza de los pobres para mantenerse en el poder. Y mientras tanto, lo que sucede en el país es esto. Lo que publicaba el Diario Global, el antiguo Diario Independiente de la Mañana, muy bien además por cambiar el nombre, y es que la exclusión social se ha duplicado en España en los últimos tiempos y ya alcanza a 2,5 millones de jóvenes. Se basaba el país, Prisa, PSOE, en un informe de Cáritas en el que señalaba el incremento de la precariedad en la sociedad española. Esto es lo relevante, no las cuestiones de peleas de poder entre los diferentes gobernantes. Y lo relevante es lo que aparece en esta imagen. Hoy una docena de huevos en el supermercado cuesta 2,60 euros. Hoy un kilo de pollo cuesta 6,65 euros y hoy un cartón de leche cuesta 0,97 euros en Mercadona. No estoy recitando las ofertas, estoy hablando de los precios altos, que son comunes a todos los lugares. Estoy hablando de eso, de que el consumo de alimentos frescos en España ha caído de una forma muy considerable durante los últimos años, porque con la inflación, con sueldos que son bajos, con unas empresas cuya productividad está varios puntos por debajo de la OCDE y de los principales países de la Unión Europea, con una carga impositiva que cada vez es mayor para financiar un Estado gigantesco. Y hoy el PP, encima, el PP pepeando, encima anuncia el PP, Feijóo, que no se entera de nada, anuncia que los pensionistas no son culpables, y es verdad, de que el país no tenga presupuestos, y el único remedio que propone para el debate de las pensiones es igualar las pensiones a los pensionistas pese a que no hay presupuesto. Es decir, tirar de déficit, hipotecar todavía más a nuestros hijos y a nuestros nietos. Volver a ser irresponsable. En lugar de plantear una reforma del sistema de pensiones que equilibre las cuentas y que permita financiar lo que realmente merece la pena del Estado con unas mayores garantías, lo que hace también el PP es engordar su red de votantes, a cambio de pegar un palo a Sánchez e intentar quitarle votos de entre los pensionistas. Buscan solamente el interés demoscópico, buscan solamente el interés de sus votantes. Ni uno defiende el interés general. Y mientras tanto España se depaupera. Y si piensan que subiendo el sueldo de los funcionarios, incrementando sin parar las pensiones y subiendo los impuestos para pagar todo eso a las clases productivas de este país, si piensa que así la gente va a vivir mejor y no se va a frenar esta espiral de precariedad que comienza con el precio de la vivienda, por cierto, y el precio de los alimentos básicos, si lo piensan, están equivocados, están directamente engañando a la gente, están condenando al país a caer por el precipicio, están haciendo que España se debilite, que dependa de sus acreedores, y están haciendo sobre todo condenando a nuestros nietos a ver morir al abuelo a varios miles de kilómetros de distancia porque no podrán vivir aquí, porque aquí no podrán prosperar. Enhorabuena, PSOE y PP. Estáis creando un país sin futuro. Feijóo, tenías tú la oportunidad, una gran oportunidad, para combatir ese discurso populista. A la primera ha sido por el voto de los pensionistas. Y yo no digo, por supuesto, que no haya que el derecho a cobrar pensión tenga que limitarse en absoluto, pero hay que reconfigurar el modelo.
porque cada vez se lleva más recursos y porque cuando el último boomer termine de jubilarse a lo mejor no hay dinero para pagar las pensiones. Y cuando el sector privado está manteniendo cada vez con más esfuerzo, con más sangre, sudor y lágrimas, a un sector público al que sí que le suben el sueldo cada año, mientras el resto se come el IPC, eso es una puñetera vergüenza. Es una tomadura de pelo. Es condenar a las empresas a que acaben viviendo del ingreso mínimo vital a los que trabajan en empresas, es condenar a las empresas a cerrar, a los autónomos a estudiar en oposición y al país al auténtico suicidio. Enhorabuena, PSOE y PP. Estáis siendo absolutamente irresponsables. Si la alternativa es ese discurso populista, no hay alternativa. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que hay en este país. Y si la alternativa, mientras tanto, o por lo menos el que está en el poder, pasa por engordar redes de propaganda para ensombrecer una realidad que lo que dice es que hay un gobierno que no gobierna, que no ha aprobado unos presupuestos, no ha conseguido aprobar unos presupuestos durante esta legislatura, pese a cesiones tan obscenas como la mutualización de la deuda de la Generalitat, si pese a eso todavía no tiene cierta vergüenza y convoca elecciones y sigue destinando millones y millones y millones a propaganda y a redes clientelares, el país está perdido. Y todavía sufriendo carcajadas como la de un ministro de Justicia, como Félix Bolaños, que en un momento en el que se está juzgando un fiscal general del Estado que debería haber dimitido, en un momento en el que intenta, menos mal que Junts no le va a apoyar, está intentando aprobar una ley de la reforma de la ley de enjuiciamiento, que es un absoluto escándalo según las asociaciones que todavía conservan la cabeza. Frente a eso, Franco y TikTok. Estaréis viendo que últimamente la ultraderecha intenta blanquear la dictadura de Franco y os venden que fue un tiempo de progreso. Bien, pues era un tiempo en el que se encarcelaba y se asesinaba a gente que no pensaba como la dictadura y que vosotros no hubierais podido disfrutar de los derechos y libertades que hoy tenéis. Hace no tanto tiempo, en 1936, cuando Franco dio el golpe de Estado contra la República, hubo decenas de miles, 50.000 hombres y mujeres de todo el mundo que vinieron a España a defender la legalidad republicana. Frente a la precariedad creciente, guerra civil. Frente a un gobierno que no gobierna, Franco. Frente a una realidad en la que los casos de corrupción avanzan, retroceder 89 años en el tiempo. Y frente a una España cada vez más áspera y más difícil de digerir, chorradas en TikTok. Pilar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Félix? Que te vas a ver TikTok. Pero... Ah, que te lo has abierto ya. Pero mira, a ver qué te va a tocar hacer bailes y, en fin, cosas divertidas, Félix. Pues claro que voy a hacer algo divertido. Mira, estoy pensando en cambiarme de gafas. Mira el exitazo que ha tenido Pedro. Infantilismo, payasadas y un intento, ojo, que tampoco está mal tirado esto, ¿eh? Ahí, de verdad, creo que se puede, lo escribí el otro día en Independiente, te recomiendo que busques el artículo, lo llamaba el TikTok de Brolaños, del Bro, y ellos realmente creo que están a la vista de que no van a remontar en las encuestas, de que no van a resucitar a esa izquierda radical, zumbada, extremista, que está hundido, ese espacio político, esa izquierda guay, cookie, de Sumar, de Yolanda Díaz, de Podemos, cabreada, chavista, caraqueña, moscovita. Frente a eso, lo que están intentando es una estrategia similar a la que emprendieron los partidarios del Brexit durante la campaña del año 2016. Y es ir al público que no vota. Hay, por cierto, recuperar en TikTok el público joven, pero sobre todo al desencantado. Y le están intentando conquistar con simpatía y con referencias que son una gilipollez. Como ese vídeo. Haciéndoselo simpáticos, intentando hacer ver que su imagen no es la que les venden los medios del fango, de la fachosfera, que es simpática y que si nunca les han votado, que merecen una oportunidad. Están intentando replicar eso. Y suena ridículo. Porque sobre todo, en los medios que controlan, ellos no son tan amables. En los medios que ellos controlan, hacen estas cosas.
El telediario de Pepa Bueno del lunes fue el ejemplo de manipulación más escandaloso que he visto en mucho tiempo. Y mira que veo alguna vez el programa de Javier Ruiz, porque por desgracia tengo que hacerlo por trabajo. Como verás, si crees que tu trabajo es precario, tienes que ver lo que tiene que hacer un tipo que ve cada 2x3 el programa de Javier Ruiz, porque a lo mejor tiene que escribir de ello. Esa es mi vida. De verdad no es admirable, para nada. Si a lo mejor si trabajas en un alto horno, o yo qué sé, de estos que arreglan el cable submarino, puedes decir, mi vida es es peor que la de Rubén Arranz. Pero te reto a encontrar una profesión más lamentable que la de ver el programa de Javier Ruiz todos los días. Pues bien, el programa de Pepa Bueno, el telediario de Pepa Bueno del otro día, batió ese récord de infamia. El día de la dimisión de Carlos Mazón se había confirmado el procesamiento de José Luis Ábalos y de Koldo García por el caso Mascarillas. Había trascendido el informe de la UCO sobre el ministro canario, el ministro más hipócrita que hay. Pues bien, le dedicó el doble de tiempo Pepa Bueno a hablar del alcalde de Nueva York, que parece que es del PSOE, a hablar del caso de las mascarillas. No entraron hasta el minuto 20 esas noticias. Y mientras tanto, Mazón. Hubo una señora que de repente, una familiar de víctima, lo siento por ella, pero nadie la cortó cuando le estaba llamando rata. Le estaba acusando de no tener alma ni corazón. Y no seré yo quien defienda al torpe de Mazón, que debía haber dimitido hace 370 días. Fue con 370 días de retraso. Es el político más torpe que conozco. Ahora bien, que los valencianos no tuvieran atención de emergencia después de la Dana, que el que Pedro Sánchez utilizara esta tragedia para golpear a un gobierno del PP, de eso tiene una culpa el gobierno. Eso es escandaloso. Y eso lo están intentando ocultar con toneladas de propaganda, y por eso se lleva Pepa Bueno 265.000 euros al año de sueldo en Radio Televisión Española, lo que equivale a unos cuantos salarios mínimos. Hay consejeros delegados del IBEX 35 que crean valor para sus empresas que cobran menos que Pepa Bueno. Pero claro, la propaganda se tiene que pagar. La propaganda la pagas tú en Televisión Española. Dedicó el doble de tiempo a hablar del alcalde de Nueva York, del PSOE, que a la cuestión de las mascarillas. Pese a que ese día se había conocido que había múltiples referencias, 123 WhatsApp, entre Ángel Víctor Torres y Koldo García, hablando de los contratos millonarios de mascarillas que se llevó Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la empresa de Víctor de Aldama, el que, según descubrió la UCO, formaba parte de una trama que le ingresaba, o le daba, mejor dicho, presuntamente, y reitero, según los informes de la UCO, 10.000 euros al mes a Koldo García para presuntamente engrasar esa trama. Mientras tanto, Víctor Aldama habla de que repartía sobornos entre los miembros de esta trama, y el ministro canario intercedió para que se aceleraran esos contratos e incluso tuvo problemas, dificultades con algunos de los funcionarios que los estaban retrasando. Y todavía nos toma el pelo y dice que como no aparecen chicas en el informe, que está muy contento, que está tranquilo y que incluso va a demandar a Víctor Aldama por haber dado falso testimonio sobre él. Todavía este personaje, que todavía es miembro del gobierno, que todavía cobra de lo público, que entonces era presidente de Canarias, todavía viene a lanzarnos un reto a los demás. Hemos tenido que aguantar durante año y medio una absoluta persecución política y también a través de estos medios políticos o partidos políticos también mediática. Que el señor de Aldama me atacaba en lo político, la verdad que las desconozco, ¿no? Pero lo que es evidente es que la UCO lo ha dejado a él precisamente en evidencia. Todo esto se va a caer, todo esto va a caer con el tiempo, y habrá periodistas que a lo mejor vayan al juzgado, al tribunal, a declarar en favor del gobierno. Por cierto, cuánto dinero, hablando de todo un poco, cuánto dinero ha dado en publicidad institucional el gobierno a los medios de comunicación durante los últimos años? Durante la pandemia, con Iván Redondo todavía al mando, el de General Dynamics, ese gobierno duplicó la inversión de publicidad institucional durante la pandemia y la ha mantenido más o menos. Eso. Ahí lo dejo. En cualquier caso,
hay un asunto muy relevante, el más relevante de todo lo que te voy a contar hoy, y de hecho por eso le he puesto el título al programa al respecto. Derivado de un titular que es el siguiente, el fiscal Estampa, Ignacio Estampa, declara al juez que Leire Díez le dijo que Pedro Sánchez quería limpiar las investigaciones sobre su familia, incluidas las derivadas de las saunas de su suegro, que en paz descanse. Esto es muy interesante porque lo que dice el fiscal Estampa es que mantuvo una reunión el pasado 7 de mayo a la que acudieron, según su versión, Leire Díez y Javier Pérez Dolcet, en la cual se habló, en primer lugar, ellos dijeron, porque la reunión duró 3 horas y fue a iniciativa de la cloaca, o de los escritores, o como lo queramos llamar, los escribientes, mejor dicho, que esa reunión ellos actuaban en nombre del PSOE, que decían que Pedro estaba al tanto de todo eso, que en esa conversación, en ese audio de 3 horas que derivó de aquella reunión que grabó el propio Estampa, se nombró a Pedro Sánchez 12 veces, 9 Javier Pérez Dolcet y 3 Leire Díez, y que ahí se habló de las saunas de Sabiniano, que ahí se habló de algo que consideró Estampa gravísimo, que es del intento de Pedro Sánchez de influir lo que te hemos contado aquí por activa y por pasiva en el resto de los poderes del Estado, de manipular la posición de fiscales, y en fin, de todo lo que te hemos contado durante este tiempo. Y es que básicamente Pedro Sánchez ha emprendido un camino de no retorno, ha cruzado el Rubicón y de repente ha iniciado una batalla contra los poderes del Estado. Vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez, que nos va a contar en una entrevista, una llamada, todo lo relacionado con estas 3 horas de audio tan relevantes. En Vigo Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Tenemos a Miguel Ángel Pérez con nosotros. Miguel Ángel, vaya semana, de verdad era obligatoria esta llamada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal está, Rubén? Pues sí, la verdad es que ha sido una semana intensísima informativamente hablando y especialmente de información judicial, ¿no? Porque la verdad es que ha habido información por todos los frentes, ha coincidido todo a la vez y la verdad es que ha sido una semana, como digo, muy, pero que muy intensa. Y una de las claves, de verdad, ayer, el miércoles, ya es que mezclo días, no, ayer jueves en el radio, perdón, comentabas que está al caer o la filtración o la publicación de la declaración de Ignacio Estampa, del fiscal Estampa, ante el juez, en la que él dice que se nombra en 12 ocasiones a Pedro Sánchez durante esa declaración. Es que de verdad esto me interesa porque ayer me quedé con la duda y por eso te quería llamar para comentar esto exactamente qué puede implicar o qué hay en esa declaración. Bueno, a mí me parece que es una grabación que va a ser una bomba, aunque ya pues vamos conociendo, se ha ido anticipando el contenido, tanto en la denuncia que presentó Estampa, que adelantamos en Libertad Digital, como en el testimonio del propio Estampa el otro día en sede judicial. Y efectivamente esto se refiere a una reunión que tuvo el fiscal Estampa con Javier Pérez Dolcet, con el empresario Luis Rivero, que fue el intermediario, y Pérez Dolcet le dijo que iba a aparecer Santos Cerdán, y la que apareció fue Leire Díez. En el margen de esa reunión, que duró pues, en el mes de mayo unas 3 horas y cuarto aproximadamente, fue una larga reunión, pues durante esa conversación tanto Pérez Dolcet como Leire Díez hicieron hasta 12 referencias al presidente del gobierno Pedro Sánchez. ¿En qué contexto? Pues muy dispar. Hablaron de temas que interesaban al presidente del gobierno Pedro Sánchez, pero también pues hicieron referencia Leire Díez a que ella venía pues obviamente, ¿no? En nombre de Pedro Sánchez, comunicaba a Pedro Sánchez, reportaba información a Pedro Sánchez, etcétera. Entonces, esta información que va a suponer, bueno, pues cuando conozcamos esa grabación, esas 3 horas y cuarto que se van a poner en sede judicial delante de Pérez Dolcet y de Leire Díez,
pues eso va a ser obviamente brutal, ¿no? Porque a ver qué dicen Leire Díez y Pérez Dolcet. Yo creo que al final la defensa de ambos va a pasar pues porque esto poco más que era una bravuconada, que lo que decían no era cierto, que ellos no iban en nombre de Pedro Sánchez ni tenían interlocución directa con Pedro Sánchez. O sea, yo creo que ellos van a venderlo como que era una fantasmada de ellos, que lo que querían era sacar información a estampa, pero obviamente aquí no solamente referencias al presidente del gobierno, se habla del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, se habla del ministro de Justicia Félix Bolaños, por supuesto se habla de Santos Cerdán y se habla también de procedimientos como el caso Begoña Gómez, Tramacoldo, caso hidrocarburos y una de las grandes preocupaciones de Pedro Sánchez, que sería las saunas de su suegro Sabiniano Gómez. Claro, vale, lo había explicado mal. Es decir, Estampa grabó esa reunión Eso es. se va a poner a disposición o se va a exhibir en sede judicial para que ellos digan, yo creo un poco, podemos anticipar quizás lo que bien has comentado, que era una bravuconada porque estaban haciendo una investigación. Pero aún así, está la frase aquella de Pedro Sánchez ordenó que se limpiara todo después de la imputación de su mujer o de que se iniciara la investigación. Así es, Rubén. Eso ya consta en la denuncia que presentó Estampa ante la Fiscalía en primera instancia y que luego la Fiscalía presentó ante el juez Amarriego, con lo cual eso ya forma parte del procedimiento. Es decir, eso ya lo señaló Estampa haciendo un resumen de esa celebración, de esa reunión de esas 3 horas y cuarto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que posiblemente antes de que se produzca esa audición en sede judicial, en presencia de Leire Díez y Pérez Dolcet, es posible que conozcamos antes el audio. ¿Por qué? Porque obviamente antes de que se exhiba ese día delante de los investigados, tiene que estar al alcance de las partes para que lo escuchen previamente y una vez en la vista puedan preguntar a Pérez Dolcet y a Leire Díez con un conocimiento previo, ¿no? Con lo cual, pues puede ser inminente. Creo también que en las últimas horas ha trascendido que se podría haber retrasado unos días esa declaración de Pérez Dolcet y de Leire Díez. Creo que se está retrasando unos días, pero en cualquier caso, aunque se retrase una semana la vista, el audio está al caer, puede caer en cualquier momento y obviamente pues las partes tienen ya que estar ilustradas antes de asistir a esa vista y saber efectivamente qué es lo que dice ese audio de esa reunión entre Pérez Dolcet, Leire Díez, Estampa y al cual también asistió Luis del Rivero como intermediario de esta reunión. Claro, cuando te escuchaba Miguel Ángel, se me planteaban 2 opciones. ¿Puede ser que Santos Cerdán y Pedro Sánchez sean llamados como testigos? Bueno, yo creo que ahora mismo no se puede descartar nada. El juez Amarriego es un juez muy serio, es un juez que procede de lo militar, es una persona que le gusta hacer las cosas bien, va hasta el final y yo creo que no se puede descartar nada. Obviamente, tampoco se podría descartar en un momento dado la imputación de Santos Cerdán en esta historia, porque al fin y al cabo es el primer cortafuegos, ¿no? O sea, al final hay que decir que a esta reunión iba a asistir Santos Cerdán, es lo que le habían vendido a Estampa, ¿no? Al fiscal Estampa le dijeron, vamos a estar del Rivero, yo que soy Pérez Dolcet y va a venir Santos Cerdán. Al final Santos Cerdán no apareció y apareció Leire Díez. Pero la cuestión es que Santos Cerdán también era parte nuclear de esta historia y luego la propia Leire Díez era la que hacía referencia que a ella la habían puesto en nombre del PSOE, que ella era interlocutora de Pedro Sánchez y que bueno, pues que si conseguía Estampa información sobre el fiscal Grinda, el fiscal jefe anticorrupción, el magistro de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que ellos iban a mover los hilos, incluido Pedro Sánchez, para intentar volver a recolocar a Estampa en la Fiscalía Anticorrupción de donde salió de forma abrupta, ¿no? Claro, pero aquí hay una cosa porque si ellos siempre han defendido, y de hecho, vaya, los ven, en la televisión están cada 2 por 3, no se ocultan, ni Pérez Dolcet ni Leire Díez, pero siempre han defendido que ellos manejaban información de la cloaca de Villarejo y que ellos lo que intentaban era explotar esa información para hacer un libro simplemente, o para hacer una investigación simplemente casi como héroes del Estado. Pero aquí en eso que ha trascendido o en lo que se desprende del testimonio de Estampa, es que eso va mucho más allá de todos esos papeluchos o papeles de Villarejo. Aquí hay cosas que afectan a Pedro Sánchez, y
y yo no sé muy bien si esa información estaría en los papeles de Villarejo. Yo lo digo sobre todo porque me parece que tenían información muy concreta y una misión fundamental o muy determinada con cada persona con la que se reunían, que afecta directamente a los intereses del gobierno, todos estos asuntos. Es decir, la Fiscalía Anticorrupción, el Fiscal General del Estado, es que hasta sobre la OPA de Sabadell, de BBVA sobre Sabadell, ellos tienen un objetivo claro, y que yo sepa, eso no estaba tampoco, esa OPA en concreto en los papeles de Villarejo, solamente la cuestión de la seguridad de BBVA. Es decir, aquí hay cosas que son muy concretas y que afectan de forma muy concreta a este gobierno, que este gobierno es después de Villarejo. Oye, efectivamente, Rubén, aquí la cuestión es que primero, tanto Leire como Pérez Dolcet, según el testimonio de Estampa, muestran un gran conocimiento de todas las causas judiciales que salpican a Pedro Sánchez, es decir, desde la trama Coldo, desde el caso Villarejo, pasando por el caso Begoña Gómez, trama hidrocarburos, trama Coldo, es decir, todo el caso de David Sánchez, faltaría más, todos los casos que afectan al presidente del gobierno se los saben de pe a pa, ¿no? Y claro, aquí yo creo que es clave la figura de Dolcet. Dolcet tiene pues una empresa tecnológica y habría desencriptado supuestamente a través de su empresa varios audios del caso Villarejo que nunca han visto la luz, que están guardados, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es verdad que Pérez Dolcet puede estar en conocimiento de ciertos audios que a lo mejor nosotros todavía desconocemos y que pues eran importantes, que le interesaban a Pedro Sánchez, porque algunos audios de esos del caso Villarejo podrían estar relacionados con el tema de las saunas, ¿no? En este punto es importante cómo Leire Díez y Pérez Dolcet explican a Estampa, ¿no?, durante esa declaración, sobre todo Leire Díez, que es la interlocutora directa de Pedro Sánchez, pues como el presidente del gobierno le está diciendo una frase como algo así como límpiese. O sea, Pedro Sánchez, la palabra que utiliza es límpiese. O sea, quiere que se limpie todo lo que le pueda salpicar, de las saunas, del caso Villarejo, o sea, límpiese es la palabra que emplea, y que no solamente habla de los procedimientos, sino de las personas que participan en esos procedimientos. Y Es decir, mientras tanto, Miguel Ángel, todo esto surge en un contexto en el que empieza la famosa batalla contra la máquina del fango, y casualmente estos empiezan a actuar en ese periodo, y casualmente a Leire Díez le contratan en la consultora de Gaspar Zarrías, que todavía se ve que tiene cierto peso dentro del panorama del PSOE S.A., es decir, el panorama empresarial que rodea al partido. Es decir, aquí hay muchas casualidades que parece que están intentando como obviar o intentando despistar al personal al respecto. claro, porque aquí nos vende, claro, o sea, Pedro Sánchez dice límpiese, pero en realidad lo que quiere es enfangar. Es decir, lo correcto y lo legal son las investigaciones judiciales que le están salpicando. Y cuando él dice límpiese en referencia a jueces, policías, fiscales, él lo que quiere es en realidad enfangar el terreno de juego, que se vaya al traste todas esas investigaciones que le afectan a él. Con el único, o sea, aquí su única preocupación es que le salpican a él, y por eso quiere limpiarlo de esa forma, como dice él, quiere eliminarlo, quiere acabar con esos problemas. Pero es que el problema es que las investigaciones son legales. Entonces, tú estás dando órdenes, consignas a una cloaca, a un grupo clandestino, para que busque información, busque mierda, hablando pronto y mal, sobre esos fiscales, esos jueces, esos policías, esos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que están investigando esos casos. Y por eso intentan confundir de esta forma la opinión pública. Oye, Miguel Ángel, una última pregunta. Estaba mirando aquí Medidas Cautelares, que es tu canal, que veo que ya tienes 107.000 seguidores. Es decir, la última vez que hablamos no habías llegado a 100.000 y fue hace un mes. O sea, pasa a un ritmo de crecimiento exponencial. Además, recomendamos a la audiencia ver Medidas Cautelares, porque además siempre subes documentos interesantes. Y te habías hecho eco aquí de uno. Un juez vapulea al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Este vídeo es memorable, de verdad. Menudo rapapolvo en vivo y en directo mientras hacía como la peonza a Bolaños, ¿no? Es decir,
Bueno, yo reconozco, Rubén, que he disfrutado muchísimo con este vapuleo de 6 minutos, Rubén, que le suelta el presidente de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo. Foro Judicial Independiente pues, es una de las asociaciones judiciales que hay en España. Sabemos que la principal es Asociación Profesional de la Magistratura, luego está la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, está Foro Judicial Independiente y luego está la izquierdista de Juezas y Jueces para la Democracia. Entonces invitaron a Bolaños al Congreso de Foro Judicial Independiente. Yo tengo ahí que reconocer el valor de Bolaños, que se mete en la boca del lobo, sabiendo la que le va a caer, o no sé si lo sabía del todo, pero en fin, ya estaba tocando terrenos pantanosos, ¿no? Y claro, los 6 minutos del discurso de Fernando Portillo, girándose cada vez que le mete un directo a la mandíbula a Bolaños, dialéctico, y cómo se gira mirando a Bolaños mientras le está dando el golpe, ¿no? Dialéctico, esos 6 minutos a mí me parece que son oro. Y cómo le dice a la cara que todas sus reformas judiciales, el único objetivo que quieren es controlar al Poder Judicial. O sea, es que es, de verdad, es un vídeo, yo creo que es de lo mejor que hemos visto en Memorable. mucho tiempo. Miguel Ángel, por último, ¿cómo ves el horizonte del fiscal general del Estado? ¿Qué nos espera? ¿Cómo le podemos comentar a nuestros espectadores qué va a pasar la semana que viene? ¿Qué se espera? ¿Quién comparece más allá de él? De momento el debate se ha centrado en el secreto profesional de un periodista que hizo una especie, o quiso hacer una especie de alegato que, bueno, no sé, o sea, a lo mejor quería también otra vez ser héroe. Bueno, hemos llegado al Ecuador del juicio, ya ha habido 3 sesiones y faltan otras 3. Se retoma el martes ya hay declaraciones de otros miembros, pues por ejemplo, el decano del Colegio de Abogados, Eugenio Ribón. Creo recordar que también hay periodistas, especialmente interesante puede ser el de Miguel Ángel Campos, el periodista de la cadena SER, que fue el primero en avanzar el tema de los correos electrónicos, oye, casualmente minutos después de que Álvaro García Ortiz consiguiera los correos electrónicos. Es una casualidad, pero bueno, sabemos que lo va a negar, por supuesto, lo va a negar el compañero en sede judicial, pero en fin, la casualidad está ahí. Y luego, obviamente, el miércoles, Rubén, ya es la declaración del fiscal general del Estado, que yo creo que va a concertar pues los focos mediáticos y el último día es el informe de las partes, ¿no? Las conclusiones finales del juicio donde hablan todas las partes. Yo creo que llegados a esta mitad, a este Ecuador, yo ya lo dije hace tiempo, Rubén, lo publicamos en Libertad Digital, lo conté en Medidas Cautelares, el Tribunal Supremo está dividido. Por supuesto, no va a ingresar en prisión en ninguno de los casos del fiscal general del Estado. Y si hay condena, yo apuesto porque será una condena leve. Yo creo que va a ser un tema complicado y yo creo, sinceramente, que según he visto las primeras sesiones del juicio, hay más que motivos para que Álvaro García Ortiz resulte condenado. Porque ha habido unos testimonios, el testimonio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que ha sido brutal, cómo se negó ella a participar en la filtración, me parece brutal. Igual que me parece brutal el testimonio de la jefa de comunicación del propio García Ortiz, reconociendo que el fiscal general le dictó la nota de prensa donde se produjo una de las filtraciones. Y por supuesto el testimonio de la fiscal Rasillo, admitiendo que no había ningún protocolo de borrado que justificara el borrado del teléfono móvil de los teléfonos móviles, mejor dicho, de Álvaro García Ortiz, con lo cual yo creo que en principio va a ser complicado que el Supremo no le tenga que condenar, pero todavía queda mucho juicio, queda la mitad y veremos cómo se va. Sí, además frases como aquel, pero esto lo has filtrado tú, eso ahora no importa, o que dijera que se lo enviara a su correo personal, en el Eso es. borrado. Hay alguna cosa aquí que huele un poco a podrido y además que gente como Lastra en realidad pone en juego su propia carrera profesional y credibilidad si está dando falso testimonio, que no hay es todo lo contrario, parece que va encaminado. Y luego lo de los periodistas, pues bueno, pues ya se sabe lo que pasa con este sector. Pero bueno, oye, Miguel Ángel, muchísimas gracias por sacar este rato, por explicarnos tan bien además y te vemos en Medidas Cautelares y te leemos en Libertad Digital. Un abrazo, Miguel Ángel, gracias. Un abrazo fuerte, Rubén, y ya sabes, cuando necesites, aquí estamos. Gracias. Y más allá de esto, toca hablar de política, porque eso no es política, eso es corrupción. Otra cosa es que algunos políticos opten presuntamente por ese camino, pero luego está la política, el baile parlamentario, caracterizado por un filibusterismo lamentable que tomó la política española hace más de una década, y soy generoso,
y que alcanza su punto máximo, su punto álgido estos días, paralizando el país y sobre todo sometiéndole a una serie de debates y de cortinas de humo que son absolutamente lamentables. La última cortina de humo la ha activado Junts, que iba a decir que es el partido más indigno de la democracia española, pero la verdad temo equivocarme, así que vamos a calificarle como uno de los más indignos. Este jueves, Junts ofreció una rueda de prensa en el Congreso en el que dijo que no iba a apoyar ninguna de las leyes que está en tramitación o que pueda plantear el Gobierno o que pueda decidir el Consejo de Ministros para someter posteriormente a votación o tramitación en el Congreso. Dijo Míriam Nogueras que esa ruptura con el Gobierno era irreversible y reitero que no hay vuelta atrás. Bloquejada. Ara mateix i en primer terme, mentre estem fent aquesta roda de premsa, estem registrant esmenes a la totalitat a totes i cada una de les lleis espanyoles que el govern de PSOE i Sumar tenen presentades. En aquests moments s'estan registrant, per tant, esmenes a la totalitat a 25 lleis. Todo esto, el diálogo entre el Gobierno y los independentistas catalanes muchas veces requiere de un traductor, de una traducción o de una interpretación que a lo mejor se nos escapa porque en el juego entre trileros creo que hace falta conocer muy bien las reglas para que uno no le engañen. Y por eso vamos a pegar un toque a Xavier Rius, que sabéis que es nuestro mejor intérprete en el política catalana, política española, en el trilerismo contemporáneo, porque estoy seguro que nos va a dar claves bastante interesantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, que como se dice en estos casos, no tan bien como tú, pero ahí resistiendo. Bueno, no te voy a decir yo tampoco que esté muy bien, pero bueno, vamos tirando. Oye, ¿qué se va a hacer? Peor que los de Televisión Española, seguro. Hombre, seguro. Y cobrando menos, seguro, vaya. Oye, Xavier, esta ha sido otra semana con una noticia relevante para Cataluña. Yo no sé si quedarme con esto que dice siempre Alejandro Fernández de bienvenidos a Cataluña, ahora en el resto del país. Parece que va a pasar cosas, pero nunca pasa nada. Esto ¿podemos definirlo así? Pero yo creo que lo hemos comentado alguna vez aquí, Sánchez ha copiado el proceso, o los catalanes o los indepes han exportado el proceso, ¿no? Además, ¿el objetivo del proceso cuál era? Bueno, en teoría era la independencia, es evidente que no es el caso. De hecho, como tú sabes, ayer hubo un fallo, yo creo que importante, del Tribunal de Derechos Humanos que decía que España es un Estado democrático, cosa que negaban repetidamente, ¿no? ¿Qué cosa? No, la justicia europea nos dará la razón, la comparaban con Turquía, incluso con Corea del Norte, no sé si te acordarás, Miquel Buch, que fue consejero de Interior, imagínate, ¿no? Bueno, el fallo dice que España es un Estado democrático, que los Estados democráticos tienen derecho a defenderse y que el conflicto fue muy grave, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que no somos la República Catalana, fueron apenas 8 segundos, pero ¿qué les queda a Junts? Pues joderla. Básicamente, ya no, nada más, claro, es que es eso, ¿no? Aparte que, también lo hemos comentado alguna vez aquí, el aliento, ¿no? de alianza en el cogote, que alianza te advierto que es independentista, es muy independentista, tiene unos postulados aquello también muy firmes en el tema de inmigración, pero en cierta manera es la antigua convergencia. Pues claro, ellos el otro día, Alianza, Silvia Oriols terminaba un discurso, una intervención en el Parlament, con el grito de no visca Catalunya lliure, seny i ordre. Seny, que decís en Madrid, sentido común y orden. ¿Eso qué es? Eso es la antigua convergencia. Yo he visto más de uno, me acuerdo una vez, Jordi Aragonés, ¿no? Que es primo de Pere Aragonés, pero que es uno de los dirigentes, ¿no? También una intervención y acabó diciendo eso. Y dijo, esto es la antigua convergencia, porque claro, además la antigua convergencia, primero, que ya no existe, y segundo, que les han dejado ahí un hueco impresionante, no solo en el tema inmigración, porque ahora sus alcaldes están aquí, los tienen aquí, ¿no? A ver qué va a pasar en las municipales y esas cosas, por el tema de alianza, pero claro, en 20 años aquí en inmigración no se ha hecho nada. Y luego, además, han perdido la credibilidad en el tema independentista, claro, y ahí los de alianza están vírgenes, ¿no? Quiero decir, ellos no participaron en el proceso, etcétera, ¿no? Y los otros, claro, no, marchem, nos vamos, Rufián, 18 meses, ¿no? Bueno, es evidente que no, ¿no? O sea, que tienen ahí para crecer en ambos lados. Y por eso, lo único que pueden hacer los de Junts es hacer pataletas, ¿no? No sé cuántas veces han dicho que van a romper, más o menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que a Pedro Sánchez le da igual, ¿no? Entre otras razones, porque, bueno, no aprobaron los presupuestos, pero da igual. Es que claro, es que esto da lugar a una situación en la que estamos en un país con presupuestos que se aprobaron en 2022 para 2023.
Es decir, el legislativo está bloqueado con unas mayorías que se conforman con cesiones que son obscenas para todas las partes. El mejor ejemplo es la ley de amnistía, que se traduce en cosas como Puigdemont vuelve a Barcelona, no le detienen, da un mitin y se vuelve otra vez a fugar. Y sobre todo estamos en un país legislativo paralizado, no tiene mayoría parlamentaria y está tirando del chorro de la propaganda a todo lo que dé. Pero eso es el proceso, claro. Ahora, los de TV3, ¿qué hacían durante el proceso? Esto va de democracia, que era mentira, claro, iba de independencia, ¿no? También echaban leña al fuego. Es cierto que yo no veo televisión española, pero la sigo a través de tus crónicas. Bueno, Televisión Española ha superado con creces incluso TV3, cosa que parecía vamos, inimaginable, ¿no? Pero lo que decías tú, es decir, lleva dos años sin presupuestos, cosa inaudita, porque a los primeros tendría que haber convocado elecciones. Ya lo hizo en el 2019. Y le salió bien porque subió un poco, ¿no? Bueno, pues llevamos dos y vamos hacia el tercero, ¿no? Y los de Junts, ¿qué pueden hacer? Bueno, oiga, no le aprobamos los presupuestos. El otro dice, bueno, a mí me da igual. Claro. Y además, el PSOE ha reaccionado, es que ha reaccionado como reaccionaban estos con los del proceso, ¿no? No, mano tendida, al diálogo. Acuérdate de los del proceso, también decían, oiga, nos vamos, ¿no? Pero nosotros somos los compañeros del diálogo, ¿no? Negociar, bueno, pero ¿usted qué quiere negociar? ¿La celebración de un referéndum que no cabe en la Constitución? Bueno, pues no, nosotros diálogo, bueno, diálogo, pero hacían la suya. Y este está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Es lo que hay, pero aquí tengo una pregunta. Es que estaba pensando cómo planteártela, porque no sé muy bien. Que yo no soy psiquiatra, ¿eh? Entonces, nos iluminas, ¿no? Pero eso es No, complicadísimo. pero. ¿Y no será todo esto el enésimo órdago? Y si Sánchez les da alguna cosa que piden que ellos puedan vender en Cataluña, como mira lo que le hemos sacado, estos volverán a votar todas las leyes. Es que, a ver, esto, o sea, los de Junts dirán lo que quieran, pero esto es porque Puigdemont no tiene la amnistía. Claro. Si la tuviera, igual la liaba igual, ¿eh? Porque Puigdemont es impredecible. Soy incapaz de ponerme en la cabecita de Puigdemont, ¿no? Porque es más activista que político. Pero ellos, vamos, es evidente, ¿no? O sea que, claro, tienen que disimularlo de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo a Puigdemont cuando apareció en aquella rueda de prensa en el 2023, en septiembre, dice, no, un compromiso histórico entre el independentismo y el Estado, el gobierno y tal. Bueno, era que hay de lo mío. Claro. Bueno, por lo que sea, ha pasado lo que ha pasado, lo que ha pasado también porque los de Junts quisieron retorcer la ley, le salió mal y así está la cosa, está empantanada, ¿no? Y mientras no lo arregle el Constitucional, que no tengo ninguna duda que Conde Pumpido lo arreglará como arregló el caso de los ERE, pues la cosa está encallada. Pero es, claro, no lo pueden decir, ¿no? Pero es eso. Y además otra cosa, también no sé si lo comentamos en la última conexión, cuando pides el catalán en el Congreso es que no te vas, ¿no? Claro. Claro, porque no, el catalán en el Congreso, en Europa y tal. Oiga, pero no nos íbamos, no eran decían marchem, no, nosotros ya, esto hemos pasado pantalla y tal. Bueno, teóricamente el Congreso, en la mentalidad indepe más recalcitrante, excepto que cobran, ¿no? O los colocan en empresas públicas, ¿no? FIAN, el Consejo de Administración de Televisión, pero para ellos el Congreso aparentemente es el Congreso del Reino de España, claro, y del Estado opresor y esas cosas. Por lo tanto, bueno, ¿para qué vas a pedir el catalán en el Congreso si teóricamente te vas, ¿no? Claro. Aquí lo que. Y por eso me gusta hablar contigo, Xavier, porque además que eres el que mejor lo explica, creo que es el que mejor sabe y además el que controla más las entretelas de independentismo. Pero tan acojonados, y te lo voy a traer así, acojonados, están con la presencia de Oriols, que tienen que forzar tanto la máquina a riesgo de que precisamente a lo mejor con el Pumpido haga clic y el belga se tenga que nacionalizar belga. Perdón, y aprender flamenco, porque ¿cuántos años lleva ahí? Aquí están con el no, la inversión y tal, pero me juego algo que, vamos, que no he aprendido ni una palabra de flamenco, ¿eh? O sea, bueno, no, yo creo que sí, pero es que básicamente es que hay un chuchup, yo creo que hay un chuchup importante, ¿no? En toda Europa, desde luego, en todo el mundo, ¿no? El tema de inmigración, por lo que sea, ¿no? Por aquello del relato oficial, por la dictadura de lo políticamente correcto, no se ha hablado del tema de inmigración y lo de siempre. Bueno, si tú vives en, no sé, en La Moraleja o en Pedralbes o en San Cugat, pues no tienes problemas con la inmigración, pero si tú vives en un barrio, en barrios Claro. populares, en contacto con la inmigración, tienes problemas de convivencia, tienes problemas de inseguridad, sin generalizar, pero es evidente que tienes, ¿no? Y si tus hijos van a una escuela pública, pues desde luego también, porque ellos los llevan a la privada o a la concertada, ¿no? Y en 20 años no se ha hecho nada. Es decir, aquí, aquello... Ahora veía un tuit casualmente, mientras esperaba la conexión, de Marion Maréchal, que es una de las francesas, ¿no?
se escindió y tal, ¿no? Pero decía, oiga, ¿cómo puede ser que haya gente con velos en la Asamblea Francesa? Los franceses eso de la Asamblea Nacional lo tienen muy interiorizado. Bueno, aquí hay una diputada de Esquerra y hace tiempo, desde el 2017. Es verdad que Silvia Riols le va metiendo zascas, ¿no? Y además estoy seguro que, bueno, Esquerra la fichó precisamente para atraer el voto magrebí. Claro. Y yo estoy convencido, yo la conozco, ¿eh? Antes no llevaba velo, un día me lo dijo. Yo creo que si Esa no es muy llevase buena, velo, esa es muy buena porque es así. claro, yo creo que si no llevase velo, Esquerra no lo habría fichado. Y es evidente que habiéndolo fichado, pues hay el voto magrebí, supongo el voto que no consiguieron atraer con Rufián en el área metropolitana de Barcelona, el castellanohablante, el que había votado Ciudadanos, que al final la operación Rufián fue un fracaso. Bueno, deben pensar, bueno, pues esto sí, ¿no? Yo no sé si el voto magrebí ya nacionalizado acabará votando Esquerra, pero hasta ella me lo dijo una vez, ¿no? En pasillos del Parlamento, que desde que ella estaba en Esquerra había mucho ciudadano magrebí que decía, ostras, pues quizá que me haga de Esquerra o me presente por las listas. Claro, si ella ha progresado siendo mujer, pues imagínate el resto, ¿no? Y eso, en 20 años aquí no se ha hecho nada. Es decir, es que no había la política de inmigración era papeles para todo, refugees welcome y bulema acullí. Y yo creo incluso por un poco hispanofobia, ¿no? Decir, no, es que nosotros los catalanes somos solidarios, no como estos españoles, que, perdone, que sois unos bárbaros, ¿no? No tenéis sentimientos, ¿no? Pues decían conciertos, manifestaciones y tal. Bueno, el ciudadano medio, claro, decía, bueno, no digo nada porque me van a decir racista, islamófobo, xenófobo, pero a la hora de votar ya miraré yo a quién votar. Y le ha salido una opción que, claro, Alianza o Vox, en el otro extremo, claro, el que se siente aquello español, evidentemente tiene a Vox, que Vox pasó de 0 a 11 diputados. Evidentemente su papel contra el proceso es importante, pero yo creo que en el tema de inmigración también, porque Alianza entonces todavía no había surgido. Claro, claro. No, lo que defines es una situación que es muy curiosa y al final, joder, Xavier, de verdad, a lo mejor habría que compararla un poco con la del cazador cazado, porque Junts, que había jugado a través de sus diferentes designaciones con las diferentes personas que han ido y han venido a eso de te apoyo a cambio de pacto, porque sé que aquí soy bisagra y a la vez en el otro lado soy poder, eh, ahora se ve en una situación muy compleja, porque por un lado necesita a Conde Pumpido y evidentemente a Sánchez, pero a la vez también tiene que defenderse de la amenaza de Orriols y además ahora ya no tiene el chorro para manejar el dinero de la publicidad institucional y de la propaganda y todo lo que permite desde la Generalitat engordar la red clientelar. ¿Podemos aventurar el fin de Junts? Yo no me atrevo a tanto porque la verdad es que han sobrevivido a muchas marcas electorales, ¿no? Convergencia y Unió, Democracia y Libertad, el PDeCAT y tal. Pero tengo la sensación que Junts es un castillo de naipes, ¿no? Que está cogido con pinzas, ¿no? Y eso, claro, al final el proceso ha sido un poco aquello, la zanahoria, ¿no? Oh, tal, ahora esto, ahora aquello, ahora nos vamos, ahora no sé qué. Y cuando llegaban a esa zanahoria ya no existía, o sea que tenían que poner otra. Y al final, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ahora están con eso, ¿eh? Nosotros, siempre hablando en nombre de todos los... No, nosotros, claro, con Sánchez porque no respeta a los catalanes, ¿eh? También, teóricamente, ellos son los buenos y nos representan a todos, que no es así, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre pienso que el proceso en realidad no es un conflicto político, es un conflicto psicológico, ¿eh? Y habría muchas causas, ¿eh? Necesitaríamos muchos programas para meternos todos en el diván. Y Junts tiene ese problema. Nunca sé si son aquellos niños malcriados a los cuales una buena castaña les serviría o son adolescentes rebeldes. De casa bona, que decimos en catalán, claro. De familias acomodadas. Oye, Xavier, ¿tú tienes TikTok como Bolaños? Sí, tengo, no, hombre, no a su altura, tengo uno, lo que pasa es que sí que meto cosas, ahora me han dado ya, parece ser que ya soy un TikTok que tengo no sé cuántos, 7000 y puedo colgar cosas y no sé qué, y con un poco en plan monetarizar, que se dice, pero no sé cómo hacerlo. O sea, que si tendré que llamar a Bolaños o a Pilar Alegre, pero tú te lo pregunto... que esta gente tiene que perder el tiempo de esta manera. ¡Gobiernen! No, yo te lo pregunto por dos cosas. En primer lugar, porque llevas en la sudadera el distintivo de Rius Televisión, que es el canal de YouTube. Tú ya sabes, hombre, es que la última podemos ver eso. Te emocionaste, somos la luz. Eso es fundamental. Y segundo, porque llama mucho la atención esta forma ahora, al ver que esto en las encuestas no remonta, de cómo intentar buscar nuevos públicos para vender la misma mercancía. Es muy curioso porque ya está Bolaños hablando de 1936 y de Franco a los chavales en TikTok. Dice, no hace tanto tiempo
Coño, hace 89 años de ese momento, pero siguen con la misma propaganda, de verdad. Pero eso es una doble confluencia, ¿eh? Primero, el voto joven, que está en TikTok, porque ven que el voto joven se va a Vox y se va a otros partidos. El PSOE es el partido de los pensionistas. Ayer había un artículo de Mariano Guindal en La Vanguardia, nada sospechoso de ser de Vox o del PP, periodista económico de reconocido Y muy bueno, además. Es bueno. muy Mariano, bueno, claro. y que dice las verdades, y dice el PSOE es el partido de los pensionistas. Con lo cual, perdón, también está poniendo en peligro nuestras pensiones. Pero eso, y luego, hombre, eso tú creo que ya lo has dicho, lo has escrito, a resucitar a Franco de vez en cuando, ¿no? Pues los jóvenes ya no se acuerdan de Franco, pero vamos, siempre están con el Franco y tal, no sé qué. Yo creo que ahí la frustración de la izquierda también, ¿no? Que Franco murió en la cama y duró 40 años, ¿no? O sea, Pero sobre todo, mira, te lo pregunto porque, y no te entretengo más, pero es que creo que es la reflexión que hacía, porque me acuerdo mucho de la última conversación que tuvimos, porque me diste algunas claves que me han servido después. Es que esto es lo de el nacionalismo que llevó al independentismo aplicado esa memoria que llevó al zapaterismo y al sanchismo, pero es exactamente la misma estrategia, avivar sentimientos irracionales con el pasado que en realidad no importan un carajo en el presente, pero que esta gente considera que le va a dar votos o que va a alimentar su causa. Es lo mismo. sí, incluso no sé hasta qué punto hay, no remordimientos de conciencia, pero ahora evidentemente todos somos antifranquistas y tal. Pero lo digo siempre, las tropas de Franco entraron en la Diagonal sin pegar un tiro. En Madrid, que conste que después de 3 años, yo recuerdo, mi abuela me explicaba historias, después de 3 años de guerra, de bombardeos, de paseos, de hambre y tal, también evidentemente la gente a correr a la Diagonal y a ver si te puedes alimentar, ¿no? Pero esa visión heroica y sobre todo los padres de la generación que han mandado todos eran franquistas. Más o menos. Es decir, incluso si buscásemos, oiga, ¿qué tanto por ciento había de opositores al franquismo? Pero tal, pues, a lo mejor un 0,5%, un 5%, ¿no? Tal. Y aquí lo mismo, claro. El abuelo de Pere Aragonés puso una esquela el día que se murió Carrero Blanco, bueno, el día que lo mataron. ¿Eh? El padre de Puigdemont cruzó la frontera, claro, era de los otros. El padre de Luis Llach también. Luis Llach de joven creo que estuvo en la OGE también. Un día lo dijo, no sé quién, lo dijo alguien en el Parlamento y él no lo desmintió y efectivamente, luego lo comprobé, ¿no? Bueno, incluso hay algún libro que lo refleja, ¿no? Esther Tusquets hizo un libro muy interesante hace años, ¿no? De, ¿cómo era? Ganamos la guerra, ¿no? O algo así, ¿no? Es decir, los suyos habían ganado la guerra, ¿no? Los Maragall, claro. Ahí, no sé si sabes, había creo una biografía de Maragall o algo que salía que, claro, los padres también pues se fueron a ver a las tropas a la Diagonal, más o menos. Y me acuerdo que Ernest Maragall, claro, estaba ahí a la izquierda y tal, y me parece que bloqueó el libro. Tuvieron que retirar no sé cuántos ejemplares, ¿no? O sea, Qué cosa, ¿no? A mí lo de Hugh Jack me recuerda, ¿tú recuerdas un capítulo de Los Simpson? A lo mejor lo has visto, en el que relatan cómo fueron hippies en el pasado, pero unos montaron una fábrica de bebidas, no era de vino como Jack, les fue bien y ya dijeron, pues mira, es que somos capitalistas, nos hemos vuelto al capital. Lo de Lluís Llach me llama la atención porque al final él gira entre los dos mundos, el idealista todavía, canción protesta, bueno, y los de Junts eran un regreso al pasado, una cura juvenil, de rejuvenecimiento, ¿no? Porque era gente, yo veía gente que seguramente por edad no había corrido delante de los crises. Yo tampoco, porque evidentemente tampoco no por edad no de esto, ¿no? Y si no, tampoco no sé si habría corrido, era un crío. Pero claro, los de Junts eran aquellos, yo me acuerdo en el mitin de Perpiñá, de Puigdemont, que fui, había toda gente ahí con el abrigo de pieles que lo habían podido sacar. Pues claro, eso aquí, sacar el abrigo de pieles aquí queda mal. Y además no hace tanto frío, ¿no? Y iban ahí y tal, y los veías, o gente ahí colgando lazos amarillos a una edad que los veía subirse a la farola, la mujer aguantando la escalera. Pero esos con el franquismo corrieron. Pues no, evidentemente que no. O sea, al contrario, vamos, seguramente eran franquistas, como mucha gente, ¿no? Quiero decir, era aquello, bueno, si no te metías en política, pues el pequeño empresario supongo que iba progresando. claro, en fin. Xavier, de verdad, muchas gracias. Te vemos en Rius TV, por cierto. Rius Voy a hacer la TV. cuña pública. Véanlo ahí, por favor. Gracias de verdad por ayudarnos a descodificar una semana más la Complicado, actualidad de ya Cataluña. sabes que no soy psiquiatra, ¿eh? No, pero está bien, hay que descodificarlo porque creo que muchas veces si no nos perdemos aquí entre intoxicación, propaganda, lo que va y viene entre las partes.
Y al final a mí me parece que todo esto es, siguiendo lo que has comentado, un poco de impostura, pero que a la vez sirve parte de cierto canguelo, que a ver en qué queda ese canguelo. Gracias, Xavier, un abrazo. Venga, a vosotros. Hasta luego. Y ha llegado el turno de la sección que es vuestra, la del grupo de Telegram, que pondrá aquí Iván el cartelito, en la que cada semana os hago una pregunta para que os explayéis, para que os desahoguéis y para que practiquéis ese deporte tan habitual en este país y además tan justo que es el de despotricar contra los políticos. Esta semana os preguntaba, ¿juega el Partido Socialista en esta democracia con otras reglas? ¿Lo que exige para ellos no se lo aplica para sí mismo? Se me ocurrió la pregunta después de ver la rueda de prensa de Ángel Víctor Torres. Y Laura comentaba, a ver, vamos a ver, el PSOE no tiene reglas, la moralidad y honorabilidad reina por su ausencia en este partido. Chato, que es otro habitual del grupo, un saludo Chato, Chato es el nombre. Buenas tardes, Rubén. Por supuesto que el PSOE juega con otras reglas, principalmente las que consisten en regar con dinero a todos para que le bailen el agua. Por eso la oposición además no es oposición. La única oposición somos los ciudadanos, los comunicadores como tú, un puñado de jueces, la UCO y poco más. La oposición formada principalmente por un PP que da vergüenza ajena es incluso peor que este gobierno. Sombrerero decía, estoy totalmente de acuerdo, no hay simetría en las reglas del juego porque se han demostrado sencillamente que las reglas del juego democrático, las del régimen del 78, no son útiles o no son seguidas por el PSOE. Ana decía, yo lo veo de esta manera. Teniendo a casi todo el mundo convencido de que eres bueno y los comodines de Franco, Vox, etcétera, etcétera, el PSOE tiene el campo arado para sembrar lo que quiera. Algunas veces nos metemos con el PP y la verdad es que no son un ejemplo, pero es mucho más difícil ser de derechas que de izquierdas en este país. Raquel decía, buenas tardes Rubén, no solo es que jueguen con otras reglas, sino que van más allá con el haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Si sumamos que no hay oposición, pues este es el resultado. Cada vez estoy más convencida de que lo único que nos queda son unos pocos periodistas valientes que cumplen con su trabajo y muy pocos jueces que cada vez tienen más difícil hacer justicia. Verónica decía, habría que pegar una patada al tablero para que el juego empezara a estar mínimamente equilibrado. También digo que el PSOE puede hacer lo que le place porque conoce a su parroquia y esa gente le da igual sus desmanes mientras no gobierne la derecha. Jesús Mim decía, no es que el PSOE juegue con otras reglas, es que juega sin ellas o las cambia a conveniencia, al tiempo que te acusa de ser tú el que las incumple. Juan Antonio comentaba, no seré yo quien cuestione la calidad democrática de nuestro presidente. En contra de la opinión generalizada, yo afirmo que Sánchez juega con las mismas reglas que los demás. Eso sí, el árbitro, que es Pumpido, le acepta al pulpo como animal de compañía, Montero juega a su favor, el croupier García Ortiz le informa de la carta que va a salir, las cámaras del casino no solo funcionan cuando sale bien de perfil, las cámaras del casino solo funcionan cuando sale bien de perfil. Está muy bien esta serie de metáforas. Si hay que retocar la ruleta, el regulador Bolaños lo hace con celeridad, las tragaperras las manejan Cerdán y Ábalos, Coldo controla la entrada y los reservados siempre pueden ir la luz del casino si hay algo que no debe verse. Siempre pueden tapar esa luz o ocultar esa luz. Y Javier Barrio decía, siempre han jugado con otras reglas. La degeneración del nivel de la política, principalmente la izquierda, donde sus integrantes fuera de la política tendrían muy complicado ganar más de 1.200 euros al mes, les lleva a prescindir de cualquier tipo de regla. Por eso están dispuestos a lo que sea y a defender con uñas y dientes el no perder ese estatus salarial totalmente irreal en base a sus competencias. Por eso siempre gana el relato, porque como diría Carmen Calvo, les va la vida en ello. Muy inteligentes las respuestas, como siempre, aportáis nuevas cuestiones al debate, nuevas perspectivas, y yo creo que lo enriquecéis y que lo enriquecemos en esta última sección del programa. Habéis visto que ha sido una semana en la que a lo mejor no es muy fácil ser feliz, no solamente por la temperatura, sino porque hay quien en este país se empeña todos los días, cada día, con cada acción, con cada decisión, en que estemos en el extremo contrario. Pero bueno, frente a eso, nos queda resistir y sobre todo estar bien informados. Y si entre todos lo logramos y si entre todos nos apoyamos, apoya a Big One Media, sabes que tenemos un club de socios, te lo he dicho en el anuncio anterior, apoya, suscríbete a Big One Plus, que sabes que tenemos contenidos exclusivos cada día allí, y entre todos nos tenemos que apoyar y entre todos nos tenemos que dar respaldo porque
En este país es muy difícil ser feliz. Gracias, amigos. Feliz viernes, buenas noches, feliz fin de semana, largo en Madrid, para los que lo puedan. Nosotros estamos aquí el lunes en Big One, por cierto. Que disfrutéis, feliz noche y hasta la semana que viene. Gracias, adiós.